7 de la noche. Bienvenidos a su programa Municipalidad Global, en donde estamos tratando toda esta temporada de que ustedes vean la visión que tenemos de este programa con la municipalidad a nivel global. Esta noche tenemos un invitado internacional. Veamos de quién se trata. Pau Juste, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diploma en Función Gerencial por ESADE. Funcionario de los Cuerpos Superior y de Gestión de Generalitat de Catalunya. Actualmente, director de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Granollers, Barcelona. Profesional del sector público con una amplia experiencia en diferentes instituciones y administraciones. Los últimos 15 años ha ocupado la dirección de recursos humanos en las organizaciones en las que ha trabajado. Institut de Recerca y Technologies, Universitat Pompeu Fabra, Acepello, mutua colaboración con la Seguridad Social, y Ayuntament de Granollers. Ha sido también presidente de la Fundación Factor Yuma. En Municipalidad Global recibimos hoy al licenciado Pau Juste. Gracias, Juan Pablo Juste, desde Barcelona, por estar esta noche del domingo con esta diferencia de horario. A pesar de esto, está con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Víctor, por la confianza y espero que nuestra conversación sea de interés para todos los oyentes. Gracias, Juan Pablo, una vez más. Juan Pablo, partiendo de tu experiencia, ¿cuál ha sido el rol del municipio ante esta pandemia que tenemos del COVID-19? ¿Cómo ha afectado el COVID la gestión municipal, tanto en tu país como otras experiencias que conozcas en la región iberoamericana? Víctor, yo en primer lugar, quizá un poco por deformación profesional, ¿no? Porque estoy como muy implicado en todo lo que es la gestión municipal, quizá en algún momento hable más con el corazón que con la cabeza, porque en esta vida, en todo aquello lo que le pones pasión es lo que realmente consigues los resultados. El municipio es, no nos engañemos, es, dijéramos, la unidad administrativa más política, más pequeña, perdón, la unidad política realmente más próxima al ciudadano, y eso marca un poco, ¿no? Quizá había estrategias mundiales en las que se decía piensa en global y actúa en local, y el COVID nos ha llevado ahí. Con independencia de quién sea la competencia, con independencia de quién tuviera que intervenir, al final a quien le preguntaban era el alcalde o la alcaldesa del municipio, la que tenía que enfrentarse al problema. Y entonces esto es para mí un primer aspecto a destacar, que es ese rol hiperactivo que se ha tenido que jugar desde la municipalidad en tanto en cuanto se es la administración más próxima al ciudadano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tuviéramos o no tuviéramos conocimiento sobre ciertos ámbitos, las responsabilidades, la capacidad de respuesta se nos iba a pedir a nosotros, con lo cual las municipalidades han tenido que intervenir en muchos aspectos en los que hasta ahora no eran expertos, pero sí que formaban parte de la solución al problema, con lo cual esa hiperactividad también ha sido exigida. ¿Qué otro rol le ha correspondido tomar al municipio? El de la coordinación, se quiera o no se quiera. En momentos de duda no puedes estar pendiente de quién va a actuar. En momentos de duda hay que salir al frente, y eso lo han hecho los ayuntamientos, eso lo han hecho las municipalidades. Luego, otro elemento, ¿no? Un cuarto elemento quizá. La crisis, evidentemente, empezó como una crisis sanitaria, no sabemos cómo va a acabar, se habla de valores, de una serie de aspectos que quizás nos hagan repensar quiénes somos como sociedad, pero por medio ha habido un gran desajuste social, crisis económica, riesgo de exclusión social. Ahí las municipalidades también han tenido que salir al frente. Las municipalidades han tenido que tomar un papel de cohesionador interno para evitar que se produjeran todavía mayores desajustes sociales. Colectivos que podían quedar al margen de aspectos tan básicos como la alimentación, las ayudas, el sector educativo, cantidad de alumnos que no podían tener continuidad en lo que es su curso escolar porque no tenían acceso a medios tecnológicos. Todas esas situaciones podían producir, de hecho están produciendo, desajustes sociales. Ahí la municipalidad también ha tomado un papel muy activo. ¿Qué más? ¿Dónde más ha intervenido la municipalidad? Con menos recursos hemos tenido que hacer más cosas, se han tenido que hacer más cosas. ¿Qué ha significado eso? Que se ha profundizado en la eficiencia en la gestión.
La eficiencia es la ratio entre lo que se tiene y lo que se ofrece. Hemos tenido que ofrecer más cosas con menos recursos. Con lo cual ese ha sido un aspecto importante desde mi punto de vista también en lo que es los efectos de la gestión de la crisis. Perdón, los servicios tenían que seguir prestándose con la misma calidad que hasta el momento. Con lo cual hemos sido más eficientes en la administración de los recursos y hemos hecho una gran apuesta por mantener esa calidad de los servicios públicos. ¿En qué nos ha afectado a nosotros como directivos? Pues hemos tenido que tomar decisiones en situación de crisis en las que los mecanismos de control estaban, dijéramos, flexibilizados, laxos, porque había que tomar la decisión y eso nos ha hecho profundizar en los valores que yo entiendo que son propios de todo directivo, como son la integridad y la transparencia en la gestión. Hemos tenido que tomar decisiones que vamos a poder explicar. Por tanto, hemos tenido que actuar como personas íntegras y hemos tenido que establecer mecanismos en los cuales todo aquello que hacíamos, todo aquello que estábamos valorando, luego lo íbamos a poder explicar. Dos aspectos adicionales quisiera quizá ahora compartir contigo, Víctor. Permíteme un poco el tono coloquial, ¿no? Porque es como una conversación entre amigos. Las municipalidades hace tiempo, cuando Naciones Unidas se planteó los Objetivos del Desarrollo Sostenible, alguien decía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán locales o no serán. Y es verdad, cómo aterrizas en el día a día todos aquellos objetivos supramundiales que se establecen para conseguir una sociedad más justa, más equilibrada. Ahí también los ayuntamientos hemos tenido que ponernos en primera línea, sobre todo teniendo en cuenta lo que serán los parámetros de la recuperación. Todo aquello que haya que invertir para intentar salir de la crisis deberá tener como referencia todo lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. El medio ambiente, la sostenibilidad, la gestión de residuos, todo eso ha pasado, ya estaba en primera línea, pero ha tenido que pasar todavía a un puesto más predominante. Y por último, y también, como que te estoy hablando todo el rato desde el corazón, pues te hablo con la experiencia personal. Las organizaciones, los alcaldes, las alcaldesas, los regidores, los directivos, los técnicos, ¿qué han tenido que hacer? Pues han tenido que gestionar de una forma distinta sus organizaciones y sus personas. Ya no servía de nada los sistemas tradicionales de coordinación entre equipos. Había que coordinarse en la distancia. Había que tomar decisiones sin la inmediatez de la presencialidad. Lo estamos echando en falta, pero hemos tenido que abordar una gestión pública desde una perspectiva totalmente diferente, en la que las organizaciones se han comportado de forma diferentes y las personas nos hemos comportado también de forma diferente. Y eso yo creo que va a ser una de las lecturas positivas, si una crisis algo tiene de positivo, de la que podamos aprender en el futuro. En cuanto a la ciudadanía común y corriente, ¿cómo se han enfrentado? O sea, los gobiernos locales, ¿cómo han enfrentado ante esta demanda de servicios? ¿Cómo le dan seguimiento a la satisfacción del usuario? ¿Cómo se está manejando el tema de estos servicios con la ciudadanía común y corriente? ¿Cómo se ha asumido este tema del distanciamiento entre el gobierno local y esa vinculación estrecha con el ayuntamiento, que piensa la ciudadanía que, como todo el mundo, siempre piensan que hay que ir allá al ayuntamiento? ¿Cómo se está manejando esto? Yo ahí, Víctor, creo que es, dijéramos, el problema y la virtud, ¿no? El hecho de la proximidad realmente te pone en evidencia que si los problemas tienen solución, los ayuntamientos tienen que formar parte de esa solución. Entonces, yo creo que ha habido que reinventarse como a marchas forzadas. ¿En qué sentido? Ha habido aspectos en los que, de una forma más o menos ordenada, se ha podido profundizar. Hacía mucho tiempo que hablábamos de la administración electrónica, ahora ha sido una evidencia. No podíamos atender en presencial a nuestros ciudadanos y ciudadanas, no podíamos hacer trámites que requirieran reuniones, que requerían visitas, y ha habido que buscar alternativa en todos los temas electrónicos. La administración electrónica ha sido un aspecto, a mi entender, novedoso y fundamental en la gestión de la crisis, con un riesgo, evidentemente, un riesgo como puede ser el de la brecha digital. Grandes colectivos de nuestros municipios pueden quedar excluidos porque no tienen acceso, bien sea a los medios, bien sea a la cultura de gestión. Pero eso ha sido un aspecto fundamental, el de reinventarse, poniendo en relevancia todo el tema de los trámites electrónicos.
Después también, desde un punto de vista de la gestión y en la línea de lo que te comentaba de la idea fuerza de reinventarse, ha habido que gestionar de forma eficiente, con lo cual la crisis aquí en España se manifestó en el mes de marzo. En marzo fue la primera declaración formal de estado de alarma, pero ya se venía hablando desde el mes de enero. ¿Por qué hago este comentario? Porque los presupuestos ya estaban aprobados. ¿Y qué quiere eso decir? Que todo lo que había que hacer ya estaba planificado y en técnica presupuestaria se habla de que lo que no está previsto no se puede realizar. Pues bien, hubo que hacer cosas no previstas. ¿En qué sentido? Pues intentar flexibilizar los criterios de gasto, asumir más gastos sabiendo que íbamos a tener menos ingresos, pero había que hacerlo para intentar superar esa crisis que se estaba manifestando. Y ahí otra vez, a mi entender, está siendo fundamental el tema de la gestión ética. O sea, cómo estamos en un contexto en el que hay menos control porque la urgencia lo requiere, podemos gastar más y tenemos que rendir menos cuentas, eso puede ser un alto riesgo. ¿Cómo se minimiza? Con la gestión ética y con la transparencia. Mecanismos que nos permitan explicar todo lo que estamos haciendo, porque la ciudadanía es lo que exige. La ciudadanía no le expliques quién tenía en España, por ejemplo, quién tenía que resolver el problema de los contagios en las residencias de gente mayor, o no le expliques a la ciudadanía por qué en determinados sitios no había los medios de protección adecuados. Le pedían la respuesta a la municipalidad. Pues ahí es donde, mediante esa eficiencia, mediante ese repensar lo que estábamos haciendo, los ayuntamientos han dado un paso al frente. Y claro, ha habido que centrarse en cosas en las que no éramos expertos. Los expertos sanitarios pues son los del Ministerio de Salud. Pero el pobre departamento de salud del ayuntamiento que no tenía medios era quien tenía que ponerse en primera línea para intentar resolver todas esas situaciones. Quien dice aspectos sanitarios dice protección civil. Nuestros técnicos de protección civil, los técnicos de protección civil de la municipalidad son técnicos adaptados, a las características de su día a día, ¿no? Del municipio, sea más o menos grande. Hubo que introducir aspectos relacionados con la reducción de la movilidad. Hubo que introducir aspectos relacionados con la prohibición de encuentros masivos de personas. Ahí los técnicos de protección civil han salido al frente y han sido una parte fundamental también en la solución de los problemas. La prevención de riesgos laborales en el seno de las empresas. Siempre todos tenemos una cierta tendencia a poner los riesgos laborales en un segundo aspecto desde el punto de vista profesional. Hay otras prioridades. Con el COVID han pasado en primera línea. La gente a quien le preguntaba cuáles eran los riesgos asociados al puesto de trabajo, pues dentro de las municipalidades también se ha producido ese paso al frente de funcionar como consultores, como asesores a las pequeñas y las medianas empresas para la toma de decisiones relacionados con los riesgos laborales de sus trabajadores. Luego, otros aspectos relacionados con la crisis provocada. Pues el ayuntamiento no solo ingresaba menos, sino que tenía necesidades de pagar a más, de dar ayudas a más personas. Se han tenido que abrir líneas de ayuda para los sectores. Ya no hablo desde la óptica simplemente individual, de gente que lo pueda necesitar desde la perspectiva de los servicios sociales, sino que hablo de esa pequeña y mediana empresa que no ha podido tener su restaurante abierto, que no ha podido realizar su actividad. Ha habido que abrir unas líneas de ayudas permanentes para que los desajustes sociales fueran los mínimos posibles. Y un último aspecto quizá que valdría la pena comentar es el de fomentar la colaboración público-privada. O sea, los ayuntamientos solos no pueden hacer nada. Tienen que hacerlo con otros partners también públicos, pero ahí las alianzas de las empresas en el territorio que han colaborado también en la gestión de la pandemia, a mi entender, ha sido fundamental. Bien, Juan Pablo, vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato. Mantenga la sintonía, por favor.
Gracias por mantener la sintonía. Estamos con Juan Pablo Juste desde Barcelona. Juan Pablo, la experiencia en España del COVID-19, desde el punto de vista de la gestión pública y estos modelos de intervención que hay en la pandemia, ¿cómo se está manejando todo esto con los gobiernos locales? Nosotros en España tenemos un modelo territorial singular, ¿no? En el sentido de que tenemos diferentes capas de administración, tenemos un gobierno central y tenemos 17 gobiernos autonómicos. Estos gobiernos autonómicos tienen una buena parte de competencias que deben ser comunes a todo el territorio nacional. Y luego tenemos un tercer nivel, que sería el de la municipalidad, en cuanto prestadora directa de servicios a ciudadanos y ciudadanas. La gestión de la pandemia ha puesto encima de la mesa virtudes y defectos de este modelo territorial. Hubo un primer momento, el mes de marzo del año 2020, coincidiendo con el inicio formal de la pandemia, en el que ya había que tomar decisiones drásticas, se declaró el estado de alarma. Y el estado de alarma lo que significó es que con el aval del Congreso de los Diputados, o sea, con el aval del Parlamento, pero quien tomaba las decisiones era el Gobierno central. En ese contexto se decretó el confinamiento municipal se decretó el confinamiento domiciliario para las personas, se paralizó prácticamente la actividad económica, solamente se dejaron en funcionamiento los servicios esenciales y entonces se iban produciendo una serie de efectos. El sistema sanitario colapsó, estuvo a punto de verse superado, el número de defunciones se disparó. Y entonces, bueno, la capacidad de respuesta tenía que ser una única capacidad de respuesta. Era una situación centralizada. Se pusieron en evidencia, aún así, ciertas improvisaciones. No teníamos material suficiente para proteger al personal sanitario, las residencias de ancianos eran una fuente de contagio prácticamente en más de un 80% eran el foco de los contagios y de las defunciones. Aún a pesar de ese estado centralizado, se produjeron toda una serie de disfunciones, pero fue la única manera de hacer frente a la situación. Ahí, en respuesta a tu pregunta, las municipalidades jugaban un papel residual desde el punto de vista formal, pero jugaban un papel protagonista desde el punto de vista material. Donde no llegaban las decisiones del gobierno estatal, donde no llegaban las decisiones del gobierno autonómico, el ayuntamiento tenía que actuar. Y entonces eso fue el detonante de esa reinvención de los servicios públicos en los que los alcaldes y alcaldesas, casi en primera persona, tenían que hacer frente a las quejas de los ciudadanos y a las necesidades de dar respuesta. Por tanto, desde el punto de vista técnico-político, la primera fase fue la fase de la alarma y de la centralización de las decisiones. Ahí las municipalidades un papel, dijéramos, secundario desde el punto de vista formal, repito, pero muy importante desde el punto de vista material. Así estuvimos aproximadamente unos 3 meses. En el mes de julio, finales de junio, principios de julio, aparentemente el problema estaba solucionado, el nivel de contagios había bajado, empezamos a hablar de lo que sería la nueva normalidad y ahí se pusieron encima de la mesa aspectos relacionados con nuestro modelo territorial, el que os comentaba al principio. Si el Estado central tomó el papel protagonista en la primera fase, ahora se apostaba claramente por la cogobernanza y por la descentralización de la toma de decisiones. Ahí los ayuntamientos recuperaron un papel mucho más protagonista, en el sentido de que tenían que realizar muchas más actuaciones, en este caso porque era la comunidad autónoma la que le correspondía la competencia y la descentralizaba en la corporación. Pero la evolución no fue la que se preveía. En octubre volvemos a estar otra vez pues, con una situación de unos índices de contagio muy elevados. Evidentemente no nos atrevimos a tomar decisiones drásticas como el estado de alarma, pero sí que de estado de alarma con confinamiento total en los domicilios, pero sí que hay que ir ajustando esa cogobernanza. Entonces, bueno, pues de alguna manera se han ido tomando decisiones muy sectoriales de limitación de actividades económicas, de limitación de la movilidad, y ahí los ayuntamientos han sido los que han tenido el papel protagonista en el sentido de controlar toda esa actividad, ¿no? Entonces, en esta tercera fase en la que se ha producido, dijéramos, un nuevo incremento de los contagios, sí que formalmente
está decretado el estado de alarma sin el confinamiento domiciliario, pero sí con alguna limitación de derechos fundamentales, y los ayuntamientos han vuelto a estar en primera línea a la hora de tomar decisiones. Y un poco, quizá ya es, tal y como está evolucionando todo, no sé si es realismo o ciencia ficción, estaríamos ante la fase de la esperanza, ¿no? Decir, bueno, pues se habla de la vacuna, parece que eso tiene que formar parte de la solución, y ahí estamos ahora intentando ajustar al máximo el funcionamiento de nuestros servicios. Ojalá las previsiones sobre lo que es la eficacia de la vacuna dentro de poco tiempo se materialicen. En cuanto al tema de las atribuciones jurídicas y políticas frente al COVID-19, ¿han surgido algunas atribuciones legales ante esta situación? ¿Ha habido modificaciones, acuerdos jurídicos, leyes especiales? ¿Han tenido que surgir en los ayuntamientos algunas ordenanzas para que estos tengan estas atribuciones? Desde el punto de vista de las novedades legislativas, en este ámbito no se ha producido ninguna. Las competencias son exactamente las mismas que era antes, pero en el bien entendido que hubo un momento inicial de la pandemia en el cual las decisiones se centralizaron, con lo cual, si se limitaban derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo no se iban a limitar las competencias de otras administraciones, incluidos los ayuntamientos? Todo dicho desde el más profundo respeto institucional. En el momento en el que los ayuntamientos, en el momento en el que la evolución de la crisis va hacia un camino en el cual de lo que se trata es de tomar decisiones desde una perspectiva micro, desde la perspectiva de limitar la movilidad en mi municipio, de permitir solamente la abertura de algunos centros dentro de mi municipio, todo eso vuelve a la práctica de qué hacemos nosotros como ayuntamiento. Y ahí es donde me refería a que el ayuntamiento vuelve a tomar ese protagonismo. No porque se haya producido ninguna novedad legislativa, sino porque el devenir de los hechos nos ha situado de nuevo en una circunstancia en la que somos la administración más próxima y, por tanto, somos la administración a la cual el ciudadano va a pedir en primera instancia una capacidad de respuesta. Y ahí es donde de nuevo se ha estado en el frente. Por ejemplo, en los ámbitos de protección civil que comentaba con anterioridad, pues con independencia de cuál sea la competencia a nivel de protección civil, se ha funcionado de forma colegiada entre todos los técnicos de protección de todos los ayuntamientos. De hecho, incluso órganos que ya existían, que no tenían esas competencias, han sido los que se han encargado de tomar las decisiones sanitarias en cada momento relacionados con el estadio correspondiente de la crisis del COVID. Juan Pablo, vamos a unos breves comerciales y regresamos. Mantenga la sintonía, por favor, para continuar con Juan Pablo Juste desde Barcelona. Gracias por estar con nosotros. Esta noche del domingo nos acompaña un invitado internacional, Juan Pablo Juste, desde Barcelona. En los bloques anteriores, Juan Pablo nos ha hablado sobre los temas jurídicos que ya tenemos que ver, cómo vamos adaptando las ordenanzas municipales para tener la competencia jurídica y legal para enfrentar este tema de cambios de presupuesto, adecuaciones de las inversiones. Es importante, Juan Pablo, que después de visto todo esto anteriormente que tú nos has explicado de manera magistral, nos gustaría saber en cuanto a las tomas de decisiones que se han hecho bajo estas condiciones de incertidumbre, cómo fue la estrategia y cómo fue que la gestión de respuesta sanitaria ante esta pandemia la desarrollaron ustedes. ¿En qué porcentaje el presupuesto municipal fue afectado? En el mundo de la gestión pública, tú lo sabes perfectamente, Víctor, como experto que eres en estos temas, hace mucho tiempo que se hablaba del entorno VUCA, ¿no? O sea, como entorno VUCA referido a
a un concepto que tiene orígenes militares, ¿no? Es decir, cómo adaptas tu capacidad de decisión a las situaciones críticas. Pues eso aquí, llevábamos todo el tiempo pensando cómo había que tomar las decisiones y ha venido un bichito que se llama COVID, que ha forzado a todos la toma de la decisión. ¿Por qué hago este comentario? Porque yo entiendo que ahí, y un poco es la línea argumental de lo que vengo hablando con todos ustedes, aparece la capacidad de liderazgo. O sea, en un entorno en el que hay que tomar decisiones, drásticas, con mucha incertidumbre, es donde aparecen los líderes naturales. Líderes naturales que no tienen por qué ser los líderes formales. No el CEO de la empresa es el que en una situación de incertidumbre toma la mejor decisión. Ahí ha aparecido el concepto equipo, en el sentido de que quien tenía que tomar la decisión se tenía que rodear de personas de su máxima confianza, con criterio alineado. Por tanto, la capacidad de liderazgo y el trabajo en equipo para mí han sido dos aspectos fundamentales en la gestión de las decisiones tomadas en este entorno de incertidumbre. Se han habilitado, claro, con la complejidad de que las reuniones había que hacerlas prácticamente todas de forma telemática, con lo cual ha sido un liderazgo en la distancia. Liderazgo de trabajo en equipo, yo creo que han reforzado la toma de decisión como un primer aspecto. Daría para mucho la explicación que estoy dando, porque de hecho ya hay estudios en los que establecen una relación directa entre los efectos de la crisis y la capacidad de liderazgo de los líderes de cada una de las instituciones, y ahí aparece un concepto con un papel fundamental que es el del liderazgo femenino, que es muy importante. Cómo se establecen relaciones en las que líderes mundiales, mujeres, han conseguido paliar o minimizar, minimizar no es la palabra correcta, perdón, porque en una crisis como la actual no se puede utilizar, pero sí que los efectos negativos los han tratado de reducir. Ese es un primer aspecto, el del liderazgo y el del trabajo en equipo. Un segundo aspecto, a mi entender, es el de la colaboración ciudadana. Sin los ciudadanos al otro lado del teléfono, sin los ciudadanos al otro lado de la gestión, no se hubiera podido hacer nada en absoluto. Hay, a mi entender, un tercer aspecto también relacionado con la toma de decisiones, que es la coordinación administrativa. La gente, yo siempre pongo el ejemplo de la Olimpiada de Barcelona de 1992, en la que se consiguió un gran éxito porque todas las administraciones estaban trabajando alineadas a una con ese objetivo, aquí con la crisis también, y donde más se ha colaborado, menos consecuencias negativas ha tenido la crisis. No hablo del impacto sanitario, hablo del impacto social desde el punto de vista de la discriminación, de la brecha. O sea, la colaboración entre administraciones ha sido también fundamental. Y un último aspecto, a mi entender, imprescindible en la toma de decisiones en época de incertidumbre ha sido la colaboración público-privada. Como empresas privadas, prescindiendo de su ánimo de lucro, prescindiendo de su voluntad de obtener beneficios, han puesto en primera línea y han colaborado con la administración de turno en todo aquello que hiciera falta. En cuanto al porcentaje de los presupuestos municipales que se han dirigido a la gestión del COVID en los municipios, ¿cómo varió la implementación de estos presupuestos y bajo cuáles criterios fueron impuestos? Yo, en primer lugar, te voy a hablar de mi experiencia personal en el ayuntamiento en el que trabajo. Es un ayuntamiento del área metropolitana de Barcelona, aproximadamente unos 60.000 habitantes. Es un municipio mediano. Solamente en cuanto a los ingresos, o sea, ahora te hablaré de los gastos, pero solamente en cuanto a los ingresos, respecto a lo previsto, se va a ingresar más de un 20%, perdón. ¿Qué quiere eso decir? Pues que ingresos que se preveían de impuestos, de tasas, de precios públicos, etcétera, etcétera, evidentemente no ha habido actividad, no ha habido ingreso. Eso es una primera variable y en principio, de momento, no se ha producido ningún compromiso firme de incrementar la financiación por parte de otras administraciones. Dicho esto, desde el punto de vista del gasto, lo que se ha tenido que producir es reorientar la actividad. O sea, las grandes inversiones se han tenido que aparcar y una buena parte de ese dinero previsto para la inversión se ha tenido que reorientar a programas de ayuda, a acción social, etcétera, etcétera. Eso sería una primera aproximación. Eso por sí solo
nos llevaría a una situación de déficit. Ingresamos menos, gastamos más, tenemos déficit. ¿Qué se ha hecho al respecto? Es cierto, tú lo preguntabas, Víctor, con muy buen tino, que es los cambios normativos. Existe en España, en otros países también, lo que se conoce como la regla del gasto, la limitación de producir déficit en la gestión, que el número los gastos sean los mismos que los ingresos. Eso se ha flexibilizado. Las administraciones hemos podido incrementar nuestro nivel de endeudamiento inicialmente previsto, precisamente para intentar hacer frente a esas nuevas necesidades que inicialmente no estaban previstas. Y una tercera variable, que es la que todos estamos esperando aquí en España, diríamos como agua de mayo, como algo que se espera con muchísimo anhelo, son los fondos de recuperación. Fondos de recuperación en los cuales Europa, la Unión Europea, ha dado un paso al frente, ya se ha hecho cargo de la difícil situación que estábamos pasando algunos países, unos más, otros menos, y ha puesto encima de la mesa unos fondos adicionales, unos fondos de recuperación importantísimos, en miles de millones de euros, claro, con limitaciones. La Unión Europea no nos ha dicho podéis gastar más, sino podéis gastar más con unas limitaciones. Poder gastar más con unas limitaciones, que ahí vuelve a aparecer otra vez, a mi entender, el reto de la municipalidad, porque hay que invertir en sostenibilidad, hay que invertir en digitalización de servicios, hay que invertir en economía circular. Todo eso son aspectos que a los ayuntamientos nos corresponde poner encima de la mesa proyectos que permitan activar esa recuperación económica. Así como antes decía en cuanto a la gestión de la pandemia, que estábamos en la fase 4, que era la de la esperanza provocada por la vacuna, me gustaría hablar que en la fase de la gestión pública estamos en la fase 4 de la esperanza, de la distribución de los fondos de recuperación. Y ahí los ayuntamientos volvemos a tener un papel importantísimo. Entonces, Juan Pablo, ¿cuál sería el criterio de estos fondos, partiendo del presupuesto que ustedes han hecho y resultados estadísticos a nivel nacional? Quiero que vayas pensando bien en la respuesta para cuando regresemos de comerciales, arranquemos de inmediato con esto. Mantengan la sintonía, por favor, y regresamos muy breve. Bienvenido nuevamente a su programa Municipalidad Global. Estamos hablando con Juan Pablo Juste desde Barcelona. Juan Pablo, en el bloque anterior conversábamos como el presupuesto del año 21 se aprobó en el año 20. No sabíamos de lo que iba a pasar este año 21 con este tema de las pandemias. Y antes de la pausa te pregunté que cuál era el criterio que vamos a tener entonces para estos fondos que nos van a dar de cooperación europeo, que le van a dar a ustedes allá en España. ¿Cuál va a ser el criterio para la recepción de estos fondos? Porque lo van a recibir ustedes así directamente. ¿Bajo qué criterio fueron? Si fue partiendo del presupuesto que ustedes ya habían aprobado el año anteriormente o por resultados estadísticos que ustedes tienen. ¿Cómo va a manejarse esto? Permíteme una pequeña introducción previa. O sea, los fondos directamente no llegan al ayuntamiento. O sea, la línea aérea Bruselas-Granollers no funciona todavía. La línea aérea es Bruselas-Madrid, Madrid-Barcelona, y ya no hay línea aérea, sino que hay tren Barcelona-Granollers, si me permites un poco el símil. La Unión Europea es la propietaria de los fondos y marca las pautas. Y la Unión Europea establece cuáles son los criterios en base a los cuales cada país va a poder disfrutar, va a poder utilizar estos fondos. Digitalización de servicios, economía circular, sostenibilidad, todo aquello que preveían los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Unión Europea lo ha puesto encima de la mesa como criterios para la distribución de los fondos. Eso significa que al territorio español llega una cantidad determinada a partir de los criterios que se hacen de la distribución.
De la misma manera que se distribuyen los fondos de cohesión o cualquier otro fondo, a España le toca una cantidad importante, que en este caso es más elevada de lo que correspondería desde el punto de vista proporcional, en tanto en cuanto el impacto de la crisis para nosotros ha sido más elevado. Esa asignación de fondos al Estado español se distribuye entre las 17 comunidades autónomas, a partir también de lo que son los criterios establecidos para la distribución de los mismos, pero ¿para hacer qué? Pues para hacer qué lo que los ayuntamientos digan. Ni el Estado central ni la comunidad autónoma tiene, dijéramos, el conocimiento del territorio de todo aquello que es necesario. Entonces, la cantidad a la que finalmente se asigne a mi municipio vendrá asignada a partir de los criterios de distribución que tenga, en nuestro caso, la Generalidad de Cataluña, pero lo más importante es que una buena parte de la asignación de los fondos se hace desde una perspectiva competitiva. O sea, se abren convocatorias de libre concurrencia y se presentan proyectos susceptibles de ser subvencionados. Ahí es donde entra en funcionamiento el talento y el conocimiento del territorio de cada ayuntamiento. Ahí es donde se pide otra vez esa capacidad de liderazgo para ser capaces de en muy poco tiempo vehicular necesidades para el territorio que recojan los criterios establecidos por la Unión Europea, pero que incorpore también los mecanismos activos de colaboración público-privada. Es un momento fundamental para establecer alianzas con el sector privado para desarrollar proyectos a los que ellos no podrían acceder porque los fondos se asignarán a las administraciones, pero las administraciones que no tengan el conocimiento tendrán que buscar esa alianza público-privada. Ese es, a mi entender, uno de los aspectos fundamentales de los criterios de distribución de los fondos, junto con la orientación. Ya no es tiempo de grandes obras, ya no es tiempo de grandes infraestructuras, es tiempo de poner en relación el conocimiento que se genera a todos los niveles para avanzar hacia una sociedad que sea más sostenible. Y ahí nuestro papel como directivos públicos vuelve a ser fundamental. Si no hay una gestión ética adecuada y si no hay una voluntad de rendir cuentas, pues quizá dejaremos escapar una oportunidad para modernizar nuestras administraciones. Entonces, ustedes van a reorientar, refundar prácticamente toda esta visión que hay de gobierno local en cuanto a obras públicas, desarrollo sostenible. ¿Existe una visión diferente de cómo vamos a manejar ahora los ayuntamientos y los presupuestos de ahora en adelante? Tampoco yo ahora quisiera pecar aquí de excesivamente optimista, porque evidentemente las dificultades son muchas, pero la crisis provocada por el COVID-19 yo creo que ha acelerado la toma de decisiones hace mucho tiempo ya pendiente en el ámbito local. Las Naciones Unidas ya en su día estableció que los objetivos del planeta tenían que fundamentalmente estar arraigados en el día a día de la gestión pública. Y el día a día de la gestión pública es el municipio. Es la excusa perfecta para establecer, que me parece un criterio excelente, el de establecer unas ciertas condiciones para poder asignar fondos de recuperación en los cuales sea el ayuntamiento el catalizador, en tanto en cuanto sea el constructor del proyecto, con independencia de la competencia que se tenga al respecto. Servicios hacia la ciudadanía. Pues el entorno digital es un entorno clave, fundamental. Por tanto, ya ahí es un aspecto que tenemos que profundizar con absoluto detenimiento. Temas de toma de decisión que los ayuntamientos o las administraciones en general tomaban desde una perspectiva mucho más antigua, dijéramos, ¿no? Más administrativa, más jerarquizada. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar de una forma completamente distinta. La inteligencia artificial puede ayudarnos a establecer pautas sobre cómo tomar decisiones para intentar minimizar los riesgos. Y luego, desde el punto de vista de la microeconomía, nadie mejor que el ayuntamiento sabe cuáles son las necesidades medioambientales, productivas, de economía circular, en general, mantenimiento, sostenimiento del planeta. Ahí es donde los ayuntamientos tienen el gran reto, reinventarse para estar a la altura de los nuevos retos. Bien, Juan Pablo, vamos a regresar muy breve ya a la parte final del programa. Mantenga la sintonía aquí en su programa de los domingos Municipalidad Global.
Gracias por continuar con nosotros. Juan Pablo, ya en la parte final de nuestro programa tú has hablado de la importancia del liderazgo ante esta crisis. Sabemos que el alcalde ha rescatado ese rol de líder en las comunidades porque es el que está en la trinchera, luchando en el frente para implementar todas estas acciones que están tomando los gobiernos nacionales. Entonces, en esta pandemia, creo que se ha podido redefinir algunos roles. ¿Cómo ves el rol del alcalde? ¿El liderazgo de esta autoridad se ha rescatado? ¿Cómo se ha desenvuelto este personaje? Víctor, yo te explico nuestra situación. Julio del año 2019 se constituyen en toda España los nuevos consistorios. Por tanto, estamos ante equipos que acaban de ser validados en las urnas. En el mes de julio del 19, en nuestro caso concreto, en el mes de enero del año 2020, pero otros ayuntamientos, pues un poco antes, un poco después, se presentan los primeros planes de acción municipal. O sea, el plan de mandato electoral, como vosotros bien sabéis, un partido electoral concurre en las elecciones con un programa. Ese programa obtiene una validación ciudadana y luego, pues por la vía de las alianzas o de las mayorías, se concreta ese programa electoral en un plan de acción municipal. Nosotros en España en general, en el mes de enero-febrero del 2020, se presentaban los planes de acción municipal, con lo cual todo era, señores ciudadanos y ciudadanas, aquello que en lo que nos comprometimos con ustedes se va a concretar en estas acciones. El 13 de marzo del 2020, estado de alarma. Con lo cual había que reinventarse totalmente. O el alcalde o alcaldesa dimitía porque decía no voy a poder hacer nada de lo que hice, de lo que prometí, o se reinventa. Y yo creo que entramos en el campo de la reinvención, ¿no? Estamos, perdona un poco la extensión de la introducción, pero creo que viene a cuento en el sentido de que estábamos a inicio de mandato, en el que justo se acaban de constituir los equipos de gobierno y pensar en algunos casos en los que hubiera equipos de gobierno que fueran equipos de gobierno por la vía del pacto, por la vía de la alianza electoral, de la coalición, que no hubiera mayoría suficiente para un único partido. O sea, equipos de gobierno en fase de cohesión y crisis. Ahí realmente se ha producido el liderazgo natural. Como tú bien decías antes, no quiero entrar en ningún tipo de controversia al respecto, pero evidentemente no siempre el líder jerárquico es el líder natural. Ahí han aflorado realmente personas con capacidad de decisión, con capacidad de liderazgo, que no tienen por qué ser el número uno, que pueden ser perfectamente el número 2, el número 3, el número 4 de la lista, pero que son las personas que se han puesto en primera línea. Claro, eso ha cambiado el paradigma de todo el mundo, porque ha habido que tomar un liderazgo natural con independencia del liderazgo jerárquico. Pero al otro lado de la variable, en condiciones normales estaba el ciudadano y se producían reuniones de coordinación, se producían entrevistas, se producían 1000 circunstancias. Ahora todo eso ha desaparecido. ¿Cómo se relaciona ahora un equipo de gobierno con sus ciudadanos y ciudadanas? Ha habido que buscar medios alternativos para la comunicación. Las redes sociales aquí han sido fundamentales. Las redes sociales, repito, con el riesgo de brecha digital, porque no todo el mundo está conectado a las redes sociales, pero ha habido que reinventarse desde el punto de vista del modelo de relación entre la ciudadanía y la alcaldía. Luego, se ha producido otra variable, que es la de, creo que lo he ido comentando a lo largo de mi entrevista, el liderazgo ante otras administraciones. Al ciudadano no le expliques que hay un problema de determinadas características en un espacio concreto y le dices, no, mira, sé el problema cuál es, pero no te lo puedo solucionar porque no es de mi competencia. Eso, por ejemplo, en España, a nosotros en Cataluña nos ha pasado mucho con los temas de seguridad pública, ¿no? Tenemos un sistema de seguridad pública en el que hay diferentes cuerpos policiales distribuidos en el territorio. Al final, el ciudadano lo que quiere es que el policía de su ayuntamiento le solucione el problema, con lo cual, desde el punto de vista del liderazgo, se ha tenido que tomar un liderazgo forzado también con respecto, de otras administraciones. En el ámbito sanitario, no le expliques al ciudadano que el hospital de tu municipio no tiene material de protección. Te obliga a que tú se lo lleves al día siguiente, con lo cual ese liderazgo ante otras administraciones
también se ha producido. Y habría otro tercer aspecto, desde mi punto de vista fundamental. No sé cómo vamos de tiempo, Víctor, pero daría para otra entrevista, con lo cual te estoy invitando o me estoy autoinvitando para una próxima ocasión. Perdona por el exceso, pero es el tema del liderazgo en el conjunto de las organizaciones. O sea, estábamos acostumbrados a trabajar en unas determinadas circunstancias, con un determinado personal. El personal sigue siendo el mismo, pero las circunstancias no. Entonces, respecto a todo lo que es cómo hemos abordado el trabajo a distancia, el teletrabajo, cómo estábamos de preparados para esa situación, que evidentemente no es una situación fácil, porque es una situación en la cual o tiene los medios tecnológicos para que la gente trabaje desde casa, o la gente estará en casa sin trabajar y el ciudadano estará esperando que se le den resultados a sus gestiones. Por tanto, el liderazgo dentro de las organizaciones se ha manifestado de una forma, yo entiendo también como muy, muy intensa, temas de teletrabajo, temas de medios tecnológicos. Por ejemplo, en el ámbito de educación, todos durante 6 meses en España los alumnos estuvieron en casa confinados y todos, en teoría, seguían las clases de forma telemática. Pero, ¿y aquellos alumnos que no tenían posibilidades de acceder a los medios telemáticos? Ahí los ayuntamientos estuvieron en primera línea, instalando redes wifi en el municipio, promoviendo campañas entre los ciudadanos para que compartieran su red particular con terceras personas. Eso lo han hecho los ayuntamientos. Este papel de liderazgo dentro de la organización, a mi entender, ha sido fundamental y yo creo que eso es lo que va a quedar también, ¿no? Lo decía antes, el tema de la inteligencia artificial, poder tomar decisiones a partir de datos es fundamental y puedes reorientar tus efectivos hacia otras necesidades que en cada momento pueda tener la ciudadanía. Cuando volvamos a la normalidad, que todos confiemos sea antes que tarde, tendremos ese reto. ¿Cómo adaptamos los perfiles de nuestros profesionales a esas nuevas necesidades? Ahí también los alcaldes y las alcaldesas han estado en primera línea. Cómo reorientaban sus efectivos hacia las necesidades que en cada momento se iban manifestando. Aquí en Municipalidad Global, Juan Pablo, siempre hablamos de prospecciones, de cosas propositivas. Sabemos que es un año bastante difícil. Todo lo que está pasando en Europa está pasando también en el mundo completo. Aquí en República Dominicana no es la excepción. Tú conoces bien la experiencia de nuestro país porque has estado aquí y nos has acompañado varias veces. Entonces, partiendo de ese conocimiento que tú tienes, ¿qué esperas tú en este año 21? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar? Aparte del liderazgo que acabas de decir, ¿cuáles serán las perspectivas que nos esperan? ¿Qué experiencia crees que podemos sacar de todo esto que ha sucedido en los próximos 12 meses? ¿Qué nos espera? En este sentido, Víctor, quisiera poner encima de la mesa tres ideas fuerza. Una, el 2021 tiene que ser el año en el que superemos la emergencia sanitaria y eso es fundamental. Vamos, quizá le hemos dado poca importancia, pero si venimos de una situación en la que patentar una vacuna tardaba entre 4 y 5 años, en escasamente 12 meses, poniendo los recursos necesarios, lo hemos conseguido y va a dar buenos resultados, estoy convencido. Por tanto, la primera idea fuerza sería la de superar la emergencia sanitaria. La segunda sería la de el inicio de la recuperación económica. No, evidentemente no va a ser el año de la recuperación económica, no va a ser el año de la consolidación, pero ojalá sea el año del inicio de la recuperación. Y hay una serie de valores ahí que a mi entender son fundamentales, que son los que he comentado antes relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, todo el tema de la economía circular, todo el mundo de la protección medioambiental, toda esa economía hasta ahora alternativa que sea el eje fundamental del crecimiento económico. Ese segundo aspecto para mí es fundamental. Segundo aspecto que a su vez tiene una derivada, que es la de que desde los ayuntamientos se trabaje para evitar reducir la brecha social, de que esto no haya supuesto una etapa más en la expulsión de ciertos colectivos del derecho, de la dignidad a desarrollarse como personas. Y luego, desde la perspectiva de los servicios públicos, que dijéramos es mi nivel de expertise, la tercera idea fuerza sería la de intentar mantener aquello de positivo que se haya podido manifestar.
y repito, disculpar un poco, sobre todo a los oyentes, no quiero parecer insensible, porque una crisis no tiene nada de positivo, pero sí que hay quizá aprendizajes que si no los dejamos escapar nos van a servir para el futuro, para intentar trabajar de una forma mucho más pautada. La colaboración interadministrativa es un aspecto clave. Y eso, la crisis lo ha puesto encima de la mesa como una necesidad, hemos salido al frente y eso hay que mantenerlo. Después, la colaboración público-privada también ha sido un aspecto clave en lo que es el desarrollo de la forma en la que hemos abordado la crisis. Hay un aspecto, dijéramos, puntual, pero no tan puntual, porque a una fecha de hoy, por ejemplo, las universidades españolas siguen haciendo las clases no presenciales. Ha habido un nivel de exigencia para el modelo educativo que ha hecho que repensemos los contenidos y los formatos. Eso hay que mantenerlo. La revisión de los formatos académicos asociados al aprendizaje, por una necesidad no querida, han estado encima de la mesa y lo que tengan de positivo hay que intentar mantenerlo también. Un cuarto aspecto, a mi entender, relacionado con todo lo que es situaciones positivas que se han manifestado en el modelo de gestión de los servicios públicos es el modelo de relación con la ciudadanía. El modelo de relación históricamente basado en la atención presencial. Hay toda una serie de aspectos que ya pueden realizarse de forma no presencial. Por tanto, eso hay que reforzarlo. Los trámites electrónicos, el carnet digital, la validez jurídica de los trámites a distancia. Eso requiere muchas cosas, muchos cambios legislativos, normativos, pero ahí también entiendo yo que deberíamos profundizar. La participación ciudadana es fundamental. O sea, la toma de decisiones de los alcaldes y las alcaldesas deben venir basadas en la participación ciudadana, y ahora es un nuevo reto, porque es una participación ciudadana que se va a tener que fundamentar además en temas no presenciales. Por tanto, ese también, a mi entender, sería un aspecto fundamental. La integridad, la gestión ética. El directivo público no tiene que tomar ninguna decisión que no pueda explicar. Por tanto, la ética, programas de integridad tienen que aflorar, tienen que aparecer en todas las administraciones al nivel que sea. Eso, a mi entender, es fundamental. Desde el punto de vista de la actividad económica, la sostenibilidad ambiental, evidentemente, porque si no el planeta se nos muere y ahí entre todos tenemos que intentar encontrar solución. La responsabilidad social, no solamente lo que somos, lo que hacemos, sino lo que representamos. Hacer cosas coherentes, hacer cosas pensando realmente en los más necesitados. La gestión eficiente de los recursos, no nos engañemos, no va a haber más dinero. Va a haber más dinero pero orientado a nuevas necesidades, por tanto tendremos que reforzar nuestra gestión eficiente y, por último, como directivos públicos tenemos que ayudar a nuestros cargos políticos a que su actuación esté legitimada ante los ciudadanos. Bueno, gracias Juan Pablo por haber tenido esta jornada fructífera este domingo en la noche. Sabemos la diferencia de horario. Queremos darte las gracias por ese esfuerzo que acabas de hacer. A tu esposa Nuria, que está allá contigo, también darle muchas gracias por tener la paciencia de haber intervenido en su hogar desde República Dominicana, y muy especial a una amiga entrañable de todos nosotros aquí en República Dominicana, a nuestra amiga Yasmín Machuca, que ha coordinado esta entrevista. Muchas gracias, Juan Pablo, te esperamos pronto por República Dominicana. Víctor, agradecerte la confianza. He intentado debatir contigo a partir de lo que planteabas desde la experiencia y con el corazón, por tanto, sin ninguna voluntad de poner como ejemplo algo a hacer, sino de cómo lo hemos vivido nosotros, y te felicito por tu programa, que entiendo que es muy interesante para todo ese grupo de personas que muchas veces se sienten solas en su puesto de trabajo, ¿no? Se sienten en sus despachos, en los que tienen que tomar decisiones y no saben cuál es la mejor orientación. Seguramente programas como el tuyo, en el que se comparten experiencias, nos ayudan a todos a orientar mejor nuestras decisiones. Gracias y ánimo. A ustedes, amigos de Municipalidad Global, los esperamos el próximo domingo a las 7 de la noche por Teleradio América, en donde damos una visión global al desarrollo local, su programa favorito, Municipalidad Global. Gracias, feliz resto del domingo.